Hola, qué gusto que están de vuelta conmigo. Esta es la clase número 4 del curso 6. ¿Qué es y cómo funciona un gobierno? Es la clase de Derecho Administrativo 1 que he dado por muchos años en universidades como el ITAM y otras para alumnos de Derecho, pero que ahora diseñé para que cualquiera, incluidos los alumnos de Derecho que quieren reforzar conocimientos que están viendo en la licenciatura y cualquier alumno de otras carreras, pero también profesionales de la comunicación, por ejemplo, investigadores, empresarios preocupados por qué demonios es esa cosa llamada gobierno, cómo funciona, cómo debería de funcionar para mí, cómo le hago para exigirle al gobierno que haga lo que tiene que hacer, que deje de hacer lo que no tiene que hacer, cómo le hago para entender ese fenómeno tan complejo. De eso se trata esta clase, la diseñé con la idea de que todos podamos estar incluidos en las conversaciones importantes de para qué demonios funciona un gobierno. Por eso necesito que me ayuden con una cosa, necesito que me ayuden a compartir esta clase, esta y los demás cursos, que me ayuden a compartir este conocimiento para que empecemos a generar ciudadanía informada, ciudadanía capaz, ciudadanía que tiene la posibilidad de ver y entender qué está pasando y exigir resultados distintos porque sabe qué es lo que puede exigir de un gobierno, porque sabe cuáles son sus funciones. Ayúdenme a compartir esta clase y a suscribirse aquí abajo. Muy fácil, nada más pónganle suscribirse en este canal para que les lleguen fácil las notificaciones. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la primera fuente. La clase pasada hablamos de las fuentes del derecho administrativo, de las fuentes del derecho que le dan cauce al poder, que le dan dirección al poder. Hoy vamos a hablar de la primera y quizá la más importante, que son las constituciones. ¿Qué es una constitución? ¿Para qué sirve la constitución? ¿Cómo funciona una constitución? Vamos a regresarnos un poquito rápido a la historia. Ya platicamos esto en el curso número 1 cuando hablamos de derecho constitucional, pero para los que no lo tomaron o para los que quieren recordar qué es una constitución, vamos a platicar de esa parte de la historia. ¿Cómo llegamos al concepto de constitución? Una vez que viene esta crisis en el mundo occidental sobre el Estado como este fenómeno que surge de un designio divino, ¿no? Como un Dios a través de una religión escogiendo quién va a gobernar, quién es el soberano, y este soberano englobando al Estado completo. Una vez que surge esta crisis, la gran pregunta de todo el mundo es, bueno, ¿y entonces de dónde surge el derecho a ejercer el poder, la capacidad de ejercer el poder? ¿Cómo le hacemos para organizarlo de una mejor manera que no sea a través de la interpretación de un designio divino? Y la respuesta vino de los contractualistas. La respuesta vino de filósofos y académicos que inventaron un nuevo mito en torno a cómo debe organizarse el poder, una nueva construcción de cómo debe organizarse el poder. El primero fue Hobbes. Hobbes lo que nos dijo fue, si no vamos a organizar el poder a través de un designio divino, lo tenemos que hacer a través de un convenio, de un pacto entre ciudadanos. Los ciudadanos nos ponemos de acuerdo en crear artificialmente un ente que no existe en la naturaleza, porque lo pactamos nosotros, que sea el cauce del poder. Nosotros le cedemos a ese ente la posibilidad de ejercer el poder para poner orden, para cuidarnos de nosotros mismos, para cuidarnos de los poderosos que podrían aplastarnos a los que no lo somos. Esa es la primera gran construcción. Pero luego varios filósofos le empezaron a poner otro tipo de características a ese Leviatán. Le pusieron no solo esta característica de organizar el poder para no atentar en contra de la vida y la seguridad de las personas, y le pusieron funciones como proteger los derechos, resguardar la propiedad, y eventualmente, poco a poco, la posibilidad de crear espacios en los que de manera democrática ciertas personas acceden a esos espacios para ejercer el poder. Ese fue más o menos el movimiento constitucionalista que deriva del contractualismo. Es decir, la Constitución es un pacto entre nosotros, es una forma de organizarnos entre nosotros los ciudadanos que decimos, es a través de ese documento que queremos organizarnos y queremos organizar el poder para que nos sirva mejor a nosotros. Los primeros que incorporaron estas ideas, digamos, filosóficas, académicas, en un documento jurídico concreto fueron los norteamericanos. Fueron los primeros que pusieron en un documento escrito esta organización del poder
a través de un conjunto de reglas básicas concretas para crear un nuevo estado artificial, un nuevo estado desligado de una fuente divina o desligado de una fuente natural. Nos ponemos de acuerdo nosotros y en este documento vamos a poner 3 respuestas a 3 preguntas muy importantes. ¿Quién ejerce el poder? ¿Cómo ejerce el poder? ¿Y hasta dónde? ¿Cuáles son los límites? Eso es básicamente una constitución. Eso es lo que pusieron los norteamericanos en este primer documento llamado la Constitución de los Estados Unidos de América. En este primer documento se pusieron de acuerdo primero en los quiénes. ¿Quién respecto de 3 funciones muy básicas, primarias? ¿Quién hace las leyes? ¿Quién las aplica? ¿Y quién las interpreta? Después se pusieron de acuerdo en los cómo. Esos que van a hacer las leyes, ¿cómo queremos que las hagan? ¿Cuáles deben ser los pasos que vamos a considerar válidos para que una idea de una persona, cobremos nuevos impuestos a la propiedad, una idea de un legislador o la idea de un presidente, eventualmente acabe en un cuerpo normativo que se puede aplicar incluso por la fuerza respecto de personas concretas? ¿Cuál es ese proceso? ¿Cuál es ese conjunto de pasos que nos van a llevar de una idea a la aplicación? ¿Cómo se aplican las leyes? ¿Cómo el aparato ejecutivo va a aterrizar esas leyes en acciones concretas para que todo mundo las cumpla y sancionar a los que no? Y finalmente, ¿cómo se van a interpretar esas leyes? Normalmente, cuando se generan cuerpos normativos, leyes que tienen la característica de ser generales, abstractas e impersonales, las diferentes personas en las que se aplican las leyes pueden interpretarlas de manera diferente. El Estado respecto de los ciudadanos respecto de otros ciudadanos, órganos respecto de otros órganos, pueden tener interpretaciones diferentes de lo que quiere decir esa ley. Y para eso se estableció el Poder Judicial, que es el encargado de interpretar las leyes y decir cuál es la interpretación correcta, cuál es la interpretación vigente, cuál es la interpretación adecuada para cada cosa. Pero para eso, para que un juez reciba un caso y finalmente acabe en una decisión, también hay un cómo que está en la Constitución. ¿Cómo le llegan los casos? ¿Qué tiene que hacer para que los casos puedan ser interpretados? ¿Y cómo llega a una resolución? Y una parte importantísima de las constituciones es hasta dónde. Porque esas 3 autoridades que hacen leyes, que aplican las leyes y que interpretan las leyes, necesitan límites. Límites respecto de nosotros los ciudadanos y límites respecto de ellos mismos, que pueden estar chocando permanentemente entre sí. Los límites entre ellos son límites que además nos sirven a todos, porque, de acuerdo a los mismos contractualistas y varios filósofos, lo que decían, crear un estado en donde hay diferentes poderes con diferentes funciones nos sirve a todos porque nunca uno puede crecer más de la cuenta, porque entre ellos se están limitando. El choque entre ellos nos sirve porque el choque entre ellos hace que ninguno se expanda más allá de sus funciones. Pero justo por eso las constituciones, al poner estos límites, tienen que establecer también los canales para que se diriman los conflictos entre autoridades que no se ponen de acuerdo en cuál es el que tiene que ejercer cierta función y hasta dónde, pero también canales para que tú y yo como ciudadanos tengamos la posibilidad de pelear frente al Estado cuando creemos que el Estado fue más allá de las funciones que debe de tener. Entonces, las constituciones primero son documentos en donde se organizan estas 3 preguntas. ¿Quién ejerce el poder? ¿Cómo se ejerce? ¿Y hasta dónde? Normalmente las constituciones tienen esta forma. Están divididas en 2 secciones. Una sección en donde se establecen los derechos fundamentales de todas las personas, donde se crea un catálogo de garantías básicas de derechos que tenemos tú y yo, que se convierten entonces en el límite frente al Estado. Esos derechos básicos son el hasta dónde del Estado frente a nosotros. ¿Hasta dónde puedo legislar en torno a la libertad de tránsito?
¿Hasta dónde puedo legislar en torno a la libertad de expresión? ¿Hasta dónde puedo legislar en torno a la seguridad de las personas? ¿Cómo puedo, como Poder Judicial, establecer una sentencia? ¿Cuáles son los parámetros mínimos que tengo que respetar para emitir una sentencia que priva de la libertad a una persona? Etcétera. Son los hasta dónde, son los límites básicos, ese catálogo de garantías individuales. Quiere decir entonces que se establece en una constitución un sistema de jerarquías. La constitución es el documento que está por encima de todos los demás cuerpos normativos. Como es el que establece estas tres preguntas básicas, es el documento a través del cual se va a definir la vigencia, la constitucionalidad de los diferentes documentos normativos que están por debajo. Las leyes, los reglamentos administrativos y los actos administrativos que se imponen sobre personas. Es decir, siempre que se hace una ley, siempre que hay una ley, las tres preguntas que se tienen que contestar es: ¿quién? ¿La hizo quien la tenía que hacer? ¿La hizo quien tenía la capacidad y la función de hacer leyes? 2. ¿Respetó el procedimiento establecido para hacer esta ley? ¿Sí o no? Y 3. ¿Está respetando los límites establecidos en el catálogo de garantías individuales y los límites establecidos en la parte orgánica en la que se definen sus funciones? Si la respuesta es sí a las tres cosas, esta ley es una ley vigente. Esta ley está por encima de los reglamentos, que son normas que normalmente hacen los ejecutivos, los poderes ejecutivos, el nacional, el federal o los locales y municipales. Pero también pueden hacerlo otro tipo de órganos. Estos reglamentos, otra vez, solo son válidos, solo están dentro de este régimen jurídico si fueron creados por quien tenía la posibilidad y la capacidad de hacerlo de acuerdo a la Constitución, si lo hizo a través del procedimiento establecido y si lo hizo respetando los límites mínimos y máximos. Y finalmente, las diferentes autoridades, esas cosas generales, abstractas, impersonales, ya lo vamos a ver cuando veamos actos administrativos, pero se los empiezo a adelantar. Los actos administrativos es aplicar una ley o un reglamento respecto de una persona concreta en un momento concreto, respecto de un contexto específico. Esos actos administrativos solo son válidos, solo son vigentes, solo son constitucionalmente válidos si, otra vez, se emitieron por quien podía hacerlo, se emitieron como podía hacerlo y se establecieron conforme a los límites mínimos y máximos. Es básico entender esta forma. Si me entienden esto, si me entienden estas tres preguntas en todo el derecho, ya saben más que muchos abogados en este país que no entienden que esto es lo primero, que esto es lo más importante. El poder tiene que ejercerse solo por quien puede ejercerlo, como debe ejercerlo y respetando los límites. Todo el poder de todas las autoridades, de todo el Estado mexicano, con la función que sea, tiene que respetar estas tres cosas. Si no, lo que hace es ejercer el poder de manera inconstitucional y por lo tanto inválida, fuera del régimen constitucional. Es una de las protecciones más importantes que tenemos que entender no solo los abogados, todos los ciudadanos. Así, siempre que haya un acto de cualquier autoridad de poder en contra tuya que te afecte a ti de alguna manera, tienes que hacer estas tres preguntas. Así de sencillo. ¿Esta autoridad que me está ejerciendo un acto concreto lo está haciendo porque tiene esa función? ¿Es el quien puede ejercer este acto? ¿Esta autoridad que me está ejerciendo este acto de autoridad respetó el procedimiento establecido en la Constitución, en las leyes, en los reglamentos para aplicarme este acto a mí? Y 3, ¿está respetando mis derechos básicos establecidos en la Constitución, en las leyes, a la hora de ejercer ese acto? Son las tres preguntas básicas que tenemos que empezar a entender todos los ciudadanos y aprender a hacer respetar en todo momento para proteger nuestros derechos. Ahora, una Constitución no establece solo esta jerarquía, que es todo se interpreta en torno a la Constitución. También establece funciones.
Además de estas tres básicas, hacer leyes, aplicarlas e interpretarlas, establece otro tipo de funciones, crea otro tipo de autoridades, establece a las autoridades que organizan elecciones, a las que regulan la energía, a las que establecen reglas de competencia, establece muchas funciones de muchas autoridades. Y respecto del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, también les establece otras funciones que pueden ejercer. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo no solo aplica leyes, es el jefe del Estado, es nuestro representante frente a otras naciones, tiene la capacidad, la posibilidad de ir a generar pactos con otras naciones que luego deben ser ratificados por el Senado, por ejemplo. Tienen otras funciones. Entonces las constituciones tienen esa otra función básica como fuente del derecho. Establecen funciones además de las tres básicas de un Estado, de diferentes órganos. Y por lo tanto establecen diferentes órdenes de gobierno. Órdenes de gobierno que pueden establecer, que establece funciones diferentes para distintas instancias. Por ejemplo, tenemos 4 en México. El orden constitucional, que es este que acabo de decirles, el orden constitucional es el que responde estas 3 grandes preguntas. Luego tenemos el orden federal, que está conformado por el gobierno federal y las autoridades con ese apellido, que por lo tanto tienen la capacidad y la posibilidad de crear las leyes, aplicar las leyes e interpretar las leyes del orden federal. Y luego tenemos a 32 entidades federativas, que son el orden local. Ese orden local también tiene la función de crear leyes, de interpretar leyes y de aplicar leyes. Finalmente tenemos el orden municipal, que crea reglamentos, que aplica esos reglamentos y las leyes estatales, y además tiene la posibilidad de ejercer políticas públicas. Estos 3 órdenes son otra forma de organizar el poder, de partirlo en diferentes funciones de diferentes lugares, no en términos de jerarquía, sino en términos de organización del poder de manera distinta. Establecen también la forma de gobierno, las constituciones. Ya hemos platicado un poco de esta parte. Las diferentes formas de gobierno en el mundo, digamos, son 2 y luego miles de combinaciones en medio. El gobierno de tipo parlamentario, el gobierno de tipo presidencial. Son formas distintas de organización en las que se combinan de manera diferente el legislativo y el ejecutivo para generar el ejercicio del poder de acuerdo a en qué momento estoy sentado en qué lugar, en los sistemas parlamentarios o en los sistemas presidenciales, una absoluta división entre los dos poderes que le establece funciones distintas a cada uno. Y finalmente, las constituciones establecen sistemas electorales. Este aparato se llena de personas de alguna manera. Cada país del mundo en su constitución escoge cómo le va a hacer para que 1, 2 o hasta los 3 poderes y diferentes órganos dentro de ese aparato llamado el Estado puedan llevar a distintas personas a través de procesos electorales. En México escogimos entre todos, a través de la Constitución, que tanto el Poder Ejecutivo, federal, locales y municipales, como los poderes legislativos, federal, local y los cabildos, se van a llenar de personas a través del sistema electoral, a través del voto de nosotros los ciudadanos. En nuestro sistema el Poder Judicial está desligado del sistema electoral. Los jueces no son electos en este país, son designados a través de procesos complejos que establece la propia Constitución, pero no votados por las personas. Entonces, en la Constitución también se establece un sistema electoral que sirve para escoger, para responder estas mismas 3 preguntas. ¿Quién organiza las elecciones? ¿Quién cuenta los votos? ¿Quién es el encargado de regular a los partidos? ¿Quién establece las reglas de competencia? ¿Quién? Este mismo sistema, esta misma Constitución, establece los cómo. Cómo se cuentan los votos. Cómo del voto llego a un cargo concreto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué fórmulas tiene que aplicar la autoridad para de los votos que se establecieron sacarlos de las urnas y poner a una persona concreta? Y otra vez, en la Constitución se establece los derechos que tenemos las personas respecto del sistema electoral político
para ser electos, para no ser electos, para formar parte de un partido, para exigir nuestros derechos respecto de la autoridad electoral, para exigir poder votar cuando no podemos, cuando alguien nos los esté impidiendo, etcétera, etcétera. Se establecen entonces los límites mínimos y máximos que tiene la autoridad electoral. Por eso la Constitución es la fuente de todas las fuentes del derecho en nuestro país. Es la fuente máxima, es la que está hasta arriba, es la de mayor jerarquía, es la más difícil de reformar por eso, porque es el paraguas, el parámetro a través del cual se entiende el resto de las fuentes que vamos a ir viendo poco a poco. Muchas gracias por acompañarme. No se olviden de compartir esta clase y todas las demás y de suscribirse aquí abajo en el canal. Nos vemos la que sigue.